¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Nosotras que estamos buenísimas. Y esto, que está buenísimo. Son algunos de los 2.400 estudiantes que se examinan desde hoy en la convocatoria extraordinaria de la PAU. Alumnos que han aprobado ahora el bachillerato, los que suspendieron la selectividad hace un mes o aquellos que simplemente quieren subir nota. Por delante, otra vez, 3 días de nervios y de trabajo. Buenas tardes y día de intensa actividad también en las Cortes. Se ha celebrado el pleno monográfico del Procurador del Común. Tomás Quintana ha expuesto el informe de 2025 que llama la atención por el aumento en el número de quejas, especialmente de carácter múltiple. Elena Rodríguez. Sí, en ese informe aparecen recogidas más de 2.200 quejas. Son casi 300 más si se compara con el informe del 2024. Además, también aumentan las quejas múltiples, pasando de 8 a 17 las problemáticas que han llevado a los castellanos y leoneses a registrar estas quejas se repiten año tras año, como por ejemplo la calidad del agua, los incendios o también las listas de espera en sanidad. Hoy finaliza el plazo para que los inmigrantes puedan regularizar su situación en España. Más de 1 millón lo ha hecho según el Gobierno, pero atención, porque ahora el Supremo abre la puerta a que Europa pueda paralizar estos procesos. Alba Villalba. Sí, el Tribunal Supremo cree que la regularización de migrantes podría chocar con la normativa comunitaria europea. Por ello, plantea elevar este Real Decreto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta providencia, que nace por el recurso presentado por 2 comunidades autónomas contra esta regularización masiva, no supone por el momento la suspensión de este Real Decreto, pero sí podría hacerlo en un futuro. La UME cuenta en León con 2 nuevos drones acuáticos de rastreo y rescate. Están fabricados con tecnología puntera de Noruega y Portugal. La ministra de Defensa ha visitado la base y desde allí ha conectado con la unidad desplegada en Venezuela. Hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales y por eso vamos a hacer una radiografía de lo que han supuesto desde que llegaron a nuestras vidas y de ese frenazo que están teniendo en el último año, porque sí, están perdiendo usuarios. Enseguida lo vemos. Como cada año, el Parlamento Autonómico ha celebrado el Pleno del Procurador del Común, un debate para exponer los principales problemas de la comunidad. En su informe de 2025, Tomás Quintana ha expuesto las principales preocupaciones de los ciudadanos. Muchas de ellas se repiten año tras año. ¿En qué áreas se han registrado más quejas, Elena? Volvemos contigo. Sí, si analizamos los porcentajes, el 23% de las quejas se han presentado en el área de administración local, seguido de fomento y empleo público, área donde además se recogen la mayoría de las quejas múltiples, en concreto 4. Hoy aquí Tomás Quintana ha expuesto ese informe anual en el que detalla cuáles son esos expedientes que superan los 6.200. Llama la atención porque en el informe del año anterior, el del 2024, superaban ligeramente los 2.000. Además de las preocupaciones propias de los municipios o las provincias, hay algunas problemáticas que se repiten en el conjunto de la comunidad, como por ejemplo son los incendios o las listas de espera, sobre todo en atención primaria. Primer pleno monográfico del Procurador del Común de esta nueva legislatura. Quiero expresarles mi deseo de que acierten en el ejercicio de sus responsabilidades. Ello ha de redundar en beneficio de las personas de Castilla y León. Para así, añade, reducir el número de expedientes recogidos por el Defensor del Pueblo. En su informe del 2025, esta cifra supera los 6.000, dando respuesta a las más de 2.200 quejas interpuestas. A fecha 31 de diciembre de 2025, habíamos dictado 1.333 resoluciones, de las cuales en 230 motivamos el archivo de los expedientes. Llama la atención que se han registrado 17 quejas múltiples, 4 de ellas en el área de empleo público, aunque es la administración local donde se han abierto más expedientes. León ha sido la provincia que ha aportado un mayor número de quejas. Un año más hasta la Procuraduría ha llegado la contaminación de las aguas por nitrato o arsénico. Para Quintana supone ya un problema estructural por su extensión territorial. Instamos a las corporaciones municipales a actuar con la máxima diligencia, reforzando los controles sanitarios, a adoptar medidas correctoras inmediatas. En el área de sanidad se recepcionaron 230 quejas, en su mayoría relacionadas con las listas de espera. No se corresponde con el derecho y las expectativas de las personas
destinadas a recibir una atención sanitaria adecuada. Sobre incendios, el procurador sugirió el fomento de la ganadería extensiva para su prevención y añade las quejas presentadas por este asunto se abordaron de forma prioritaria. El Partido Popular ha cargado contra Carlos Martínez por no intervenir en este pleno. Además, Leticia García ha denunciado el abandono que sufre Castilla y León por parte de Moncloa. Vox, en cambio, ha asegurado que darán respuesta a las quejas y problemas de los ciudadanos con el acuerdo de gobierno firmado con el PP. En 2025, una vez más, el presidente Mañueco ve contrastada su gestión en un informe que acredita su compromiso con los servicios públicos. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva años ignorando sistemáticamente las necesidades de esta comunidad, con la connivencia del Partido Socialista de Castilla y León. Por eso, hoy se habla una vez más de dos modelos, dos actitudes, uno que construye, otro que bloquea. Son 19 ejes y 324 medidas que vamos a poner a prueba, a ver si dan esa valorada y esperada respuesta de la que usted nos hablaba y, por lo tanto, una potencial solución a las quejas y demandas que nos han presentado. Mientras, el PSOE ha asegurado que las quejas del procurador contradicen el relato triunfalista que hace la Junta. Por su parte, el Grupo Mixto ha pedido la renovación de las instituciones propias y ha criticado la falta de servicios públicos en el medio rural y la desigualdad territorial. En su informe confirma que existen desigualdades, algunas de las cuales, en determinadas zonas o provincias, se convierten ya en problemas estructurales. La prestación de los servicios públicos en pequeños municipios y también la falta de servicios básicos para hacer frente a la despoblación. Lo que le pedimos es mayor exigencia y firmeza en las administraciones grandes e incumplidoras en sus obligaciones y competencias. La Junta de Castilla y León dedica mucho más esfuerzo a construir un relato de éxito sobre su gestión que a resolver los problemas que el procurador del Común lleva años señalando. Un pleno que, por cierto, ha comenzado como están viendo, con un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela. Además, por unanimidad, los grupos parlamentarios han aprobado una declaración institucional para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano. Un texto que también refleja el apoyo de la Cámara en actuaciones de cooperación y ayuda humanitaria con el fin de paliar las graves consecuencias del seísmo. Y ahí en Venezuela aumenta hasta 19 la cifra de fallecidos españoles en los terremotos. El número de compatriotas desaparecidos asciende a 131, mientras que son 12 los que están localizados bajo los escombros. Mañana miércoles despegará un avión desde España con un hospital de campaña de emergencia. También hoy ha finalizado el plazo para que los inmigrantes que no lo estén puedan regularizar su situación en España. Más de 1 millón han realizado ya los trámites, según el Gobierno. Pero atención, porque ahora el Supremo abre la puerta a que Europa pueda paralizar estos procesos. Alba. Sí, el Tribunal Supremo propone llevar al Tribunal Europeo esta regularización masiva de migrantes. El alto tribunal cuestiona que un Estado miembro de la Unión Europea pueda adoptar por su parte esa concesión masiva de residencias temporales a inmigrantes sin contar con Bruselas. Ahora las partes, tanto esas dos comunidades autónomas que presentaron un recurso contra esta regularización masiva y este Real Decreto, y el Gobierno, tienen el plazo de 5 días para trasladar al Tribunal Supremo su parecer sobre si esta cuestión prejudicial debe elevarse o no a Europa. La regularización extraordinaria de migrantes ha superado las expectativas. Eso quiere decir que había un montón de personas que se encontraban en una situación irregular administrativa y que, por supuesto, no se estaba cumpliendo con los derechos de personas que ya estaban aquí y que era un momento de afrontar ese cumplimiento de derechos y esa regularización. Del más de 1 millón de solicitudes, ACCEM ha ayudado a tramitar más de 2.400. Dependiendo de cada persona y de su necesidad, hemos presentado por ellos en el caso de que no pudiesen presentar porque no tenían ese certificado digital. Hemos chequeado que efectivamente tenían toda la documentación, hemos pedido citas, les hemos acompañado incluso a las citas. Lo más complejo desde el principio ha sido obtener el certificado de antecedentes penales, sobre todo en algunos países. Seguramente por las circunstancias bélicas que tiene, Mali ha sido uno de los países donde ha sido muy complicado conseguirlo, Guinea-Conakry, luego el apostillamiento de determinada documentación por parte de Venezuela. Desde el tercer sector creen que regularizar a estas personas es bueno para Castilla y León. Es fundamental en determinados sectores la aportación de estas personas migrantes, desde mantener la población
hasta el sector de agroalimentario, el sector de los cuidados, el sector de la hostelería. Algunos expedientes ya se han resuelto, otros aún están en una espera que puede ser de hasta 3 meses. En caso favorable, tendrán un año de permiso de residencia y trabajo en España. Desde Castilla y León nos llegan las primeras reacciones. El consejero de la Presidencia está de acuerdo con la posibilidad que abre el Tribunal Supremo respecto a que la Unión Europea paralice las regulaciones, aunque nuestra comunidad no fue de las que presentó en su momento recursos judiciales. Luis Miguel González Gago está de acuerdo con la consulta. Formalmente nosotros no tenemos constancia de esa comunicación o de esa audiencia que nos pueda realizar el Tribunal Supremo respecto a la conveniencia de paralización, cosa que creemos que sí que es positiva, el que se acuerde, dado esas dudas que se plantean en todo el proceso de regularización que se ha cometido. Y precisamente hoy el presidente del Gobierno ha anunciado que destinará más de 500 millones de euros en un año para un plan de integración de personas migrantes. Además, Sánchez ha defendido este proceso de regularización extraordinaria, asegurando que era una medida necesaria. Este Gobierno ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria responsable que pone el foco en garantizar una migración legal, segura y ordenada. Y es que no hay integración posible sin regularidad, porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes. Crecen las muertes en Castilla y León por tumores y por enfermedades del sistema respiratorio. Son datos del INE. La comunidad presentó la segunda mayor tasa por 100.000 habitantes de defunciones por tumores. Las muertes por enfermedades del sistema circulatorio cayeron un 2%. Esta mañana se ha presentado el informe sobre la situación económica y social de Castilla y León que elabora de forma anual el CES. Son más de 1.700 páginas que describen de forma detallada cuál es el estado de la comunidad y sobre el que además elaboran un diagnóstico. Este informe incluye 484 recomendaciones a las administraciones públicas y a los organismos, todas ellas, por cierto, tomadas de forma consensuada entre todas las partes. Estas 1.787 páginas, más que un informe. Lo que pretende ser es un manual para ayudar a mejorar la vida de la mayoría de la gente de esta tierra, un manual para hacer de Castilla y León una comunidad mejor. Y para saber en qué mejorar, hay que conocer cuál es el punto de partida. Partimos de una descripción de la situación económica de la comunidad, una situación favorable, así lo ha sido en 2025, en la que se ha producido un incremento del Producto Interior Bruto del 3,3%. Para el empleo también ha sido un buen año, con un crecimiento del 2,2%, pero para seguir mejorando han elaborado 484 recomendaciones, todas con el beneplácito de patronal y sindicatos. Quiero decir que cada vez es mejor. Mejor porque en un periodo cada vez de mayor incertidumbre llegamos a consenso. No tendría casi ninguna importancia un informe del CES que no tuviera el consenso, porque para decir lo que queremos decir cada uno de nosotros nos podemos quedar en nuestra casa, y lo decimos desde nuestra casa. Y de forma unánime recomiendan a las administraciones declarar zonas tensionadas donde la vivienda se lleve un tercio de los ingresos de los hogares o poner más facilidades para la integración laboral de los migrantes. El Euribor se estanca en junio después de 3 meses de subidas. Eso sí, aunque haya cerrado el mes ligeramente por debajo que el anterior, esto no evitará que las hipotecas se encarezcan. El índice actual está muy por encima del valor de hace un año, lo que provocará que las cuotas variables aumenten. Hoy termina junio, el mes en el que los consumidores han vuelto a pagar el 21% de IVA en sus facturas eléctricas. Recordemos que la reducción al 10% fue una medida que se implantó tras el estallido de la guerra en Oriente Medio para proteger a los consumidores de la subida de los precios. Pero tras su estabilización, tal y como había comunicado el Gobierno, esa medida se ha retirado.
En abril el precio de la electricidad cayó por debajo de los 45 euros, el umbral fijado por el Gobierno. Y por eso, al iniciar un nuevo trimestre con un precio inferior, en junio el IVA pasó de estar reducido al 10 a volver al 21. Y hoy podemos decir que el recibo del mes de junio, con respecto al de abril, ha subido en 18 euros para el usuario medio. O sea, estamos hablando de un gran incremento. Un impacto para los bolsillos, que es el resultado de la subida nuevamente de los precios después de abril y la desaparición de la rebaja. El Gobierno no ha incumplido ninguna promesa, sencillamente emprende una medida para buscar abaratamiento de la energía en una coyuntura donde va a subir mucho, entiende que finaliza ese periodo necesario y elimina la rebaja del IVA. Ocurre porque desde el Ejecutivo se fijan en los precios de la electricidad a principios de trimestre. Por eso, desde Facua proponen otra solución para proteger a los usuarios. Los impuestos deberían ser más bajos de forma permanente, no en coyunturas concretas como ha venido aprobando este Gobierno, sino de forma permanente, un IVA como mínimo reducido al 10% para siempre. Desde Consumidores en Acción reconocen que es necesario recaudar impuestos, pero consideran que la electricidad es un suministro esencial para todos y por eso debería estar más blindada. La prueba de acceso a la universidad vuelve a poner a prueba estos días a miles de estudiantes a quienes no les fue demasiado bien en junio o simplemente a aquellos que quieren subir nota. Paco Gómez. Llegó la hora de la verdad para los algo más de 2.400 estudiantes que se presentan a esta PAU extraordinaria en los 4 distritos universitarios de Castilla y León. Confluyen 3 perfiles: aquellos que no pudieron presentarse a la primera convocatoria, aquellos que la suspendieron o aquellos que se presentan únicamente a la fase específica para subir nota. En todo caso, se mantienen los nervios y la tensión propia de esta prueba que marca el futuro académico de los estudiantes, a pesar de que en la primera convocatoria el 98% de los que se presentaron aprobaron el examen. En todo caso, saldremos de dudas el 7 de julio, día que se darán a conocer a partir de las 12 de la tarde las calificaciones. Al final no era tan difícil. Realmente no era para tanto, en plan, yo creo que llevamos todos ese miedo de wow, la PAU, pero ha sido como fácil. Ha sido más fácil de lo que esperábamos. Yo creo que lo pintan como más difícil, pero luego realmente lo ves y es más fácil. Ha ido bien, ha ido bien. Eso sí, había muchos nervios. Un poco nervioso, pero al final a ver si lo pasamos ya. Estamos muy nerviosos y esperemos que nos salga lo mejor posible. Algunos venían a subir nota para entrar en la carrera elegida. Quiero subir la nota por si acaso decido cambiar de carrera. Otros porque habían suspendido en junio. Suspendí matemáticas porque tuve un despiste en matemáticas. En total se presentan durante estos 3 días 4.441 alumnos. Mucho trabajo durante el curso, nos lo jugamos todo ahora. Esta mañana se han enfrentado a sus 2 primeros exámenes, lengua y literatura. Lorca y Unamuno. Yo creo que se han portado, han puesto yerma y ha salido bastante bien. Y filosofía. Filosofía, que no es mi fuerte. Esta tarde tocan las optativas. Los resultados podrán conocerlos el 7 de julio a partir de las 2 de la tarde. CESIF ha hecho balance hoy del curso que acaba de terminar. El sindicato no descarta que haya movilizaciones a nivel nacional al inicio del próximo, ya en septiembre. Aquí en Castilla y León, el viernes están convocados a un encuentro en educación para hablar de la reducción de la jornada a los docentes mayores de 55 años. CESIF alerta además del aumento de alumnos con necesidades educativas y de la necesidad de un plan de climatización de los centros. También aboga por reducir la burocracia, las cuestiones administrativas a las que se enfrentan a diario los profesores. Lo que se han pedido son instrumentos, herramientas para que el profesorado, esos famosos ERCEL, pues los pueda hacer de una manera, por decirlo así, entendible para todos. Pero es un desgaste, es muy fuerte. A veces, como dice algún compañero, es más difícil ya evaluar que impartir la clase. Las redes sociales ya forman parte de nuestro día a día, convivimos con ellas, incluso son parte del trabajo de muchas personas. Sin embargo, y por vez primera, han perdido usuarios en España. La saturación del mercado y la llegada de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, están fragmentando la atención. Para ser exactos, las coberturas de estas plataformas cayeron un 0,5 en el último año. Parece una cifra mínima, pero rompe con esa tendencia que hasta el día de hoy parecía imparable. Las redes sociales ya no ganan adeptos. WhatsApp, Instagram y Facebook sufren una caída en su uso. Es la primera vez en años que frenan su crecimiento. Sí que hay más conciencia respecto al uso de las pantallas y la gente más deliberadamente intenta no depender tanto de ellas. Se trata además de las redes Meta, aún así siguen siendo las más utilizadas. Cada usuario emplea 27 horas y 38 minutos mensuales.
La generación Z pasa una media de 40 horas y 23 minutos mensuales. Los millennials una media de 36. 5 a 6 más o menos. Sí, unas 6 o así más o menos. Muchas horas. Entre trabajos de clase y todo, más de las que debería. Bueno, pero un par de horas sí que las consumo, sin querer. Y si hacemos la radiografía por sexos, los chicos utilizan más Reddit y X, mientras que las mujeres lideran Instagram, Pinterest y TikTok. Instagram. Yo creo que Instagram dedico bastantes horas y TikTok. TikTok. Facebook un poquito, porque lo hice en su día y es lo que tengo, no tengo otra cosa. De hecho, TikTok se afianza en el podio y se posiciona como tercera plataforma con mayor audiencia, rozando los 30 millones de usuarios. Nos vamos ahora a Palencia. La policía local alerta de una estafa mediante falsas denuncias de tráfico colocadas en vehículos estacionados. El documento intenta recrear una multa por estacionamiento indebido, incluyendo datos concretos como la calle, el día, la matrícula y el importe de la infracción. La única diferencia es un código QR que redirige a una web fraudulenta que simula ser el portal de pago de la sanción para robar los datos personales o bancarios. Aunque es completamente diferente al formato de boletín de denuncias de la Policía Local de Palencia, el documento que intenta la estafa no le falta detalle. El logo que utilizamos en redes sociales, el escudo del Ayuntamiento de Palencia, que introduce la matrícula del vehículo, el lugar de la infracción, la fecha. Le acompañan los números de identificación de 2 supuestos agentes. Bueno, pues es un intento de estafa, una forma de engañar al ciudadano, de engañarnos a todos, en los que se están imitando o intentando imitar el formato de la denuncia, de una denuncia de tráfico de la policía local. Y un precio a pagar, 200 euros. Al lado, un QR que ya nos hace sospechar. Código QR que en ningún caso no lo ha utilizado nunca, no se ha utilizado en la policía local ni en el Ayuntamiento de Palencia. Ese acceso al código QR, a llegar a una página web, efectuar un pago que no procedente o incluso que un robo en este caso de datos. Los agentes recuerdan además que las multas de tráfico nunca se abonan mediante un código QR. Es decir, que hasta que no les llegue una notificación de correos, ahí se inician los plazos, los 20 días para la reducción del 50%. Por todo ello, la principal recomendación es desconfiar de cualquier documento de estas características, no realizar nunca pagos inmediatos y comunicar el hallazgo a la policía si encuentra algo similar, para evitar nuevas víctimas y facilitar la investigación. Mejora ligeramente la situación de los incendios en nuestra comunidad. En nivel 1 continúa el de Pradela, en León. En esta provincia permanecen activos además otros 3 focos y uno más en Barromán, en Ávila. El papel de la UME, ya lo saben, continúa siendo clave en los montes. Hoy la ministra de Defensa ha visitado la base de la unidad en la provincia de León. Andrés Berlanga. Sí, en esta visita ha conocido precisamente cómo trabaja la UME en los incendios y el dispositivo que tiene preparado para esta campaña, además de las últimas novedades en maquinaria, también dentro de la UDRUME, que facilitan la lucha contra el fuego y otras catástrofes, como la ocurrida en Venezuela, donde también están ahora desplegados. Margarita Robles ha compartido unos minutos en videollamada con ellos. Son 105 militares y 12 perros especializados en labores de búsqueda, que es en lo que se están centrando allí. Búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros, además esta última noche bajo duras condiciones. Drones para localizar personas, robots que abren camino entre las llamas e incluso vehículos capaces de trabajar bajo el agua. La UME incorpora nuevas tecnologías para intervenir con mayor seguridad en las emergencias. Operar desde la distancia evita riesgos al personal también. Se utiliza de ataque indirecto, no es de ataque directo, es de ataque indirecto, o sea, a preparación. Estos vehículos no sustituyen a los militares, pero sí les permite reducir riesgos. Pueden abrir cortafuegos, transportar material o intervenir en zonas donde acceder a pie resulta demasiado peligroso. Se le da diferentes utilidades. Nosotros principalmente los utilizaremos en emergencia. Algunos de ellos podrían facilitar el trabajo en catástrofes como la ocurrida en Venezuela, donde también está desplegada la UME. Se ha ido a los sitios donde se han detectado movimiento. En este momento en concreto se está trabajando en una zona que podría haber personas vivas, aunque es difícil. La unidad de drones estará lista para funcionar, se prevé, a finales de año. Tendremos el 85% de la cobertura y por tanto trabajará el 5º batallón con la UDRUME, con esas especialidades tecnológicas con los drones. La unidad de drones de la UME cuenta actualmente con unos 40 militares y continuará creciendo para responder a cualquier emergencia con la ayuda de la última tecnología.
Y las previsiones meteorológicas apuntan a que las temperaturas van a experimentar de nuevo cambios importantes a finales de semana. Vuelve el calor extremo, aunque los próximos días parece que serán agradables, Sergio. Sí, se confirman los pronósticos, Antonio. El fin de semana vamos a volver a pasar mucho calor, pero vamos a comenzar con lo que está pasando durante la jornada de hoy, porque han subido las temperaturas, especialmente en la mitad más occidental de nuestro territorio. Estaremos un poquito por encima de los 35 grados en capitales como Zamora, Salamanca, lo rozaremos en Valladolid. En cambio, en capitales como Burgos no llegaremos siquiera a los 30 grados. Y para los próximos días, mañana miércoles y el jueves, bajan las temperaturas. Estaremos incluso por debajo de los 30 grados en capitales como Valladolid, pero a partir del viernes vuelven a subir de manera bastante importante hasta los 36 grados que tendremos en estas dos ciudades, 37 el sábado. El domingo subirían todavía más y el lunes rozaríamos los 40 grados. De confirmarse estos pronósticos, podríamos estar a las puertas de una nueva ola de calor. Llega la fase final del juicio con la operación Kitchen, el uso de medios del Estado para robar información al extesorero del PP, Luis Bárcenas. La Fiscalía mantiene su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Afirma que se ha demostrado que controlaba al chofer de Bárcenas. Se había puesto de manifiesto el interés de los acusados por recabar información y documentación que Luis Bárcenas pudiera tener en su poder. Pero es que también se ha acreditado ese control indirecto de Sergio Ríos por parte del encausado Jorge Fernández Díaz en su condición de ministro del Interior. Cada día tomas decisiones muy normales, tan normales como ser cliente de Unicaja. ¿Qué? Hasta 900 euros por hacerte cliente online. Consulta condiciones en unicaja.es. Nuevo foco de la enfermedad en Newcastle, en Valladolid, el sexto desde que comenzó el brote y el de mayor tamaño hasta ahora. Más de 301.000 gallinas ponedoras de una explotación de Olmedo se han visto afectadas. Las aves están vacunadas, pero las pruebas han confirmado la presencia del virus y ya se ha activado el protocolo de erradicación mientras continúa la investigación para esclarecer el origen del brote. Primera jornada completada en la marcha que la plataforma en defensa de FEBE organiza esta semana entre Guardo y León capital. En la primera etapa salían de la localidad palentina a las 8 de la mañana y llegaban algo antes de mediodía a Puente Almuey, ya en León. Con esta ruta quieren reclamar que el tren llegue a la estación de Matallana, en el centro de la ciudad, y facilite la comunicación con la montaña oriental y central, que cuentan con esta conexión como principal medio para acudir a realizar trámites o ir a trabajar sin desconectarse. Van a hacer ese mismo recorrido. Mañana salen hacia Cistierna, el domingo llegan a León. Un tiempo aceptable y hemos disfrutado del paisaje de la montaña oriental. Nos negamos a desaparecer y realmente pues lo que queremos es precisamente que este tren siga siendo la arteria o el cordón umbilical de la montaña oriental y central. El sector de la limpieza en interiores, en administraciones y otros centros de trabajo y edificios está en plena negociación de su convenio colectivo. Pero al igual que en el ámbito estatal, las conversaciones están bloqueadas y Comisiones Obreras ha salido a la calle en diversos lugares, en León, por ejemplo, para reclamar que se retomen las reuniones y que no se pierdan derechos adquiridos en un sector muy feminizado, aunque cada vez hay más hombres y en el que la edad media también aumenta. Están dispuestas a seguir protestando e incluso a ir a la huelga para mejorar sus condiciones. En su mayoría son jornadas parciales, con lo cual los salarios son bastante precarios. Un buen convenio que tenga un salario digno, unas condiciones laborales dignas, porque vuelvo a repetir y lo sigo diciendo, durante la pandemia fuimos un sector imprescindible y esencial y ahora lo seguimos siendo. La Junta ha prometido mejorar las condiciones laborales de los casi 97.000 empleados públicos de la comunidad. En esta reunión con representantes sindicales se ha hablado de concluir el proceso de reclasificación profesional, de abordar un nuevo plan de igualdad o de comenzar la tramitación del proyecto de ley de la función pública de Castilla y León. Nuestros funcionarios, nuestro personal estatutario también tenga unas condiciones laborales adecuadas y eso siempre redundará en un mejor servicio público. Que cumpla todos los compromisos firmados en la anterior legislatura que no se llegaron a cumplir, como es el convenio colectivo, como la reclasificación. Tenemos una actitud constructiva y hay reivindicaciones históricas, parece que están en disposición de abordarlas.
En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua. Y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Juan Magán puso anoche la banda sonora a las fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos. El rey del electro latino celebró sus 20 años en el género con este concierto en una abarrotada plaza de Santa Teresa en el que no faltaron ninguno de sus grandes éxitos.